Pues buenos días, bienvenido a la séptima reunión del curso sobre doctrina social de la Iglesia que organiza el Corrent Social Cristià, que como recordaréis de las anteriores, pues queremos transformar la sociedad desde el punto de vista con los valores cristianos, ¿no? Recordaros cosas técnicas antes de empezar, mientras va entrando la gente, que la sesión será en castellano porque hay gente que está de fuera de Cataluña, incluso de Sudamérica. Y recordad de poner vuestro nombre en lugar de el móvil del tal o el número de móvil, porque si hay que hacer después un certificado, pues sepamos quién ha asistido y quién no, ¿no? El curso se graba y, como ya sabéis de otras veces, os lo enviaremos después, dentro de unos días, cuando esté editado, y lo podéis repasar para hacer anotaciones. Las preguntas irán por el chat, es decir, vais haciendo preguntas conforme os vayan ocurriendo y al acabar la sesión pues las iremos respondiendo, ¿no? Mejor así, porque como podemos ser muchos, si empezamos todos a hablar se puede liar más, ¿no? Recordar de tener apagados los micrófonos, ahora todos los tenéis apagados, pero alguna vez en cuando se despista y entonces se oye el hijo chillando o el nieto o cosas de estas, ¿no? Por tanto, vigilad de los micros que estén apagados. En las sesiones anteriores, las primeras, vimos en qué se basaba la doctrina social de la Iglesia, los principios, que aunque parecen que sean muy normales, pues en realidad funcionan bastante distinto de lo que sería la sociedad. La semana pasada ya estuvimos hablando de la economía, el mes pasado, y vimos que el trabajo humano es mucho más que un mero sistema de conseguir dinero, sino que con el trabajo uno ya vive y ya tiene la vida plena, por decir algo, ¿no? Y hay muchos tipos de trabajo, y trabajos remunerados y trabajos que no. Y hoy iremos más allá y hablaremos de la vida económica, que es el capítulo 6 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, y veremos ahí pues que la vida económica, ¿dónde le había puesto eso? Que el dinero es mucho más que dinero, que es un servicio para todas las personas, ¿no? Nos hará la presentación, como el mes pasado, Enrique Lluch, que es doctor en economía, es profesor de la Universidad en Economía de Valencia, ha hecho distintos másters, también tiene bachiller en teología y luego trabaja en la asociación, ahora me he perdido, lo tenía aquí apuntado, en FOESA, es miembro de FOESA, que se dedica justamente a hacer estudios de informes de situación social y un poco de lo que nos explicará hoy, ¿no? No me enrollo más porque el que tiene que hablar es él. Ahora veo que ya ha entrado más gente, ya somos más, por tanto, adelante, Lluch, y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias también otra vez por la invitación de poder estar aquí con vosotros. Y hoy vamos a hablar de otro tema, ¿no? Vamos a hablar de la vida económica y sobre todo vamos a hablarlo desde un punto, desde una mirada macroeconómica, que es lo que me habéis pedido. Y vamos a hacer un repaso de qué piensa la doctrina social de la Iglesia sobre lo que es sobre lo que es la economía. Va a ser una mirada muy económica, pero yo creo que nos puede hacer que pensar, ¿no? Y una mirada diferente, ¿no? Como hace siempre la doctrina social de la Iglesia. Para comenzar, os he de decir que siempre en cualquier ciencia, en economía también, hay una parte, las ciencias intentan, bueno, pues responder a preguntas responder a preguntas con de una manera objetiva a preguntas de una manera objetiva, ¿no? Es decir, intenta responder algunas preguntas de una manera objetiva, de manera que nos den unas contestaciones que sean válidas siempre. Eso es lo que intenta la ciencia y por lo tanto las ciencias buscan una objetividad y buscan que las respuestas tengan de alguna manera, perdona que encienda la luz, que se está haciendo de noche, que sean objetivas. Pues bien, esto pasa en todas las ciencias, pero todas las ciencias parten de una creencia previa. Es decir, las preguntas que nosotros hacemos a la ciencia, las preguntas que realizamos, no son unas preguntas objetivas, sino que son unas preguntas que derivan de nuestros, diríamos, de nuestros intereses, de nuestros objetivos en la vida, de nuestras creencias, de lo que nosotros
creemos que está bien o está mal, de lo que nos preocupa. Pongo un ejemplo, ¿no? La ciencia médica, ¿de dónde parte la ciencia médica? Pues la ciencia médica parte de una preocupación por curar a las personas. Y tenemos ciencia porque queremos curar a las personas. Y el tema de curar a las personas hace que nosotros nos preguntemos cómo curamos a las personas. Y entonces, por eso investigamos sobre el cuerpo, sobre las enfermedades, etcétera. Es verdad que hoy en día la ciencia médica ya no solo quiere curar a las personas, desgraciadamente. Muchos médicos están más concentrados en transformar cuerpos de persona o en mejorar a las personas médicamente y no en curarlas. Pero en principio las preguntas originales iban por ahí. Pues bien, es lo que sucede en economía. Tenemos una serie de preguntas económicas. Esas preguntas económicas lo que nos hacen, lo que hacemos en la ciencia económica es intentar contestar a esas preguntas económicas que nos hacemos. De alguna manera, nosotros tenemos una ciencia que busca respuestas objetivas a unas preguntas que son subjetivas, que provienen de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones o de nuestra idea sobre qué es mejor en una sociedad. Lo que, bueno, pues nosotros desde la doctrina social de la Iglesia hablaríamos de creencias. Bueno, pues algún autor habla de mapa de sentido, el mapa de sentido que tenemos, cómo le damos sentidos a las cosas. Pues bien, cuando tenemos que hablar de la DSI, hay gente que dice, la DSI no tiene nada que decir en la ciencia económica. Sí, sí que tiene que decir, porque la DSI no tiene nada que decir en cuanto a lo que es la respuesta objetiva a las preguntas. Correcto, ahí es la ciencia económica la que se desarrolla y la que tiene que contestar. Pero la DSI sí que entra en el en el campo de las creencias y por lo tanto sí que entra en qué preguntas tenemos que hacer a la ciencia económica, qué es lo que creemos que es bueno o lo que creemos que es malo, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras preocupaciones. Por lo tanto, en la DSI, que entra en el campo de las creencias, nos ayuda a generar las preguntas que queremos en la economía, nos ayuda a cuáles son las ideas que tenemos sobre lo bueno y lo malo, y por lo tanto nos ayuda a plantear problemas, a plantear preguntas a la ciencia económica, a plantear objetivos, qué queremos conseguir con la ciencia económica, queremos curar a las personas, es decir, con la medicina queremos curar a las personas, con la economía, ¿qué queremos? ¿Ganar mucho dinero? ¿Queremos que las personas no pasen hambre? ¿Queremos que se produzca mucho, mucho, mucho? ¿O queremos que se distribuya bien? ¿No? Esa idea de qué es lo que queremos y qué le tenemos que preguntar a la economía, pues ahí la doctrina social de la Iglesia, igual que otras ideologías u otras maneras, tiene algo que decir. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a plantear preguntas en la economía, a plantear objetivos, para qué queremos el conocimiento económico, qué queremos conseguir con ese conocimiento económico y también nos ayuda a cómo utilizar los conocimientos científicos que ya tenemos, es decir, cómo utilizar los conocimientos científicos de la economía y para qué utilizarlos, ¿no? Es como si nosotros tenemos un cuchillo, que es un instrumento, que puede ser un conocimiento científico, y nosotros decimos, ¿para qué utilizamos este cuchillo? Y el para qué lo utilizamos para cortar la carne para cocinar o lo utilizamos para asesinar a alguien. No, es el para qué, que es lo que queremos, ¿no? Con el conocimiento científico, pues también nos aporta la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir en la economía. Esta sería la primera idea, porque si no hay gente que confunde y dice, ¿qué tiene que decir la doctrina social de la Iglesia con la economía? Pues sí, perdona, porque necesitamos generar preguntas para la ciencia económica, necesitamos utilizar los conocimientos, necesitamos plantear objetivos y necesitamos unas creencias que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. La ciencia económica lo que hace es responder objetivamente a preguntas, pero no nos da juicios de valor sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso son algo que nosotros debemos de tener previamente. Pues bien, dicho esto, nosotros estamos en una situación económica, en en un momento económico donde lo que prima a nivel mundial, y luego os pondré alguna
alguna transparencia, alguna imagen para que lo veamos con más detalle, es lo que se llama el economicismo. Estamos en una sociedad economicista. La sociedad mundial en general, hay algunas excepciones, pero prácticamente todos los países son economicistas. ¿Qué quiere decir el economicismo? El economicismo, según el diccionario de la Real Academia, es el criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole. Es decir, el economicismo es poner lo económico como lo principal y poner todo lo demás subordinado a lo económico. Es muy peculiar, ¿no? Que esta palabra solo se da en las lenguas latinas, en las lenguas anglosajonas no existe el economicismo, se está importando ahora de nuestras lenguas. Es decir, hasta hace poco ni se nombraba, ahora ya empieza a aparecer economicism, ¿no? En inglés, pero importado, no porque ellos lo tuvieran. Pues al final nuestro sistema económico o nuestro sistema político también es un sistema economicista. Lo principal es la economía. Todo se tiene que subordinar a lo económico. Y esto tiene una serie de verdades que normalmente nadie pone, nadie pone en cuestión o poca gente ponemos en cuestión. ¿Por qué? Porque el economicismo se comporta como un verdadero paradigma. Como un verdadero paradigma. Oye, el paradigma económico es un paradigma economicista. ¿Y qué es esto de un paradigma? Pues me voy otra vez al diccionario de la Real Academia Española y dice que un paradigma es una teoría o conjunto de teorías, una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Pues bien, el economicismo es esto, una teoría, un conjunto de teorías cuyo núcleo central, es decir, lo económico es lo principal, se acepta sin cuestionar. La mayoría de la gente no lo cuestiona. Es más, cuando hablas esto con economistas, algunos te dicen, esto de economicismo, economía, lo mismo, no se puede diferenciar. Y hasta se ponen nerviosos cuando les dices que es que puede haber economía de otra manera, porque dicen, no, si es que esto, la economía es esto. Piensan que el economicismo es la economía, porque tienen tan asumido ese núcleo central que no pueden pensar que la economía se puede plantear de otra manera. Y además ese núcleo central, sigo con la definición, suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Es decir, toda esa idea, esas creencias que conforman el economicismo y que dicen que la economía es lo principal a lo que hay que subordinar todo, es lo que hoy en día conlleva las preguntas económicas, la ciencia económica está siempre volcada a responder esas preguntas que parten de esa teoría o conjunto de teorías. ¿Y cuáles son las grandes verdades de este economicismo? Así muy resumidas. ¿Cuáles son las grandes ideas que hay detrás de ese economicismo y que normalmente no se plantean? Primera, el crecimiento económico es el objetivo de cualquier sociedad. Es decir, la sociedad tiene que dedicarse a crecer. Y no hay ningún otro planteamiento. Nosotros tenemos que organizarlo todo para que cada vez tengamos más entre todos, que es el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y esa es la primera verdad incuestionable. Cualquier otra cosa te dice, no es economía, será otra cosa, pero no es economía. Tenemos que crecer. La segunda verdad incuestionable e incuestionada es que las personas lo que tienen que buscar es maximizar su bienestar. Es decir, la gente lo que tiene que buscar es tener un bienestar económico cada vez mayor. Tienen que tener más para poder estar mejor. Y por lo tanto, el objetivo racional es tener más y más y más. Y la gente que sea racional realmente desde el punto de vista económico, lo que tiene que aspirar es a conseguir un bienestar material mayor, porque ese es el objetivo económico. Y la tercera gran verdad, que tampoco se cuestiona y que se piensa que no puede ser de otra manera, es decir, las empresas que tienen que buscar maximizar los beneficios, tener más beneficios para sus propietarios. Y por lo tanto te dicen, ¿para qué tenemos una empresa? Pues una empresa, las empresas ¿para qué están? ¿Para qué sirven? Para ganar dinero. Las empresas, el objetivo es ganar dinero. Todo se tiene que subordinar a ese crecimiento, perdón, a esos beneficios. Y toda la empresa tiene que girar alrededor del objetivo principal, que es ganar dinero. De alguna manera, estas son las tres grandes verdades y además aparece un mercado al que se le da propiedades divinas. Aparece un mercado en el que dice, y además el mercado es algo que tenemos ahí arriba, que nos viene dado, que de alguna manera es algo que
que tiene unas leyes, las leyes del mercado que hay que respetar, y el mercado se le da normalmente pues esas tres peculiaridades divinas, que son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Es decir, la omnipresencia, el mercado está en todo. La economía está en todo, todo es economía, ¿no? Lo que le decía el asesor aquel a Bill Clinton, es la economía, estúpido, es la economía. Al final, lo importante es lo económico. Esa es la primera idea. Claro, en el economicismo es verdad, lo importante es lo económico, porque es lo que el economicismo dice que todo se tiene que enfocar a eso, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, el mercado se le da la omnipresencia, luego se le da la peculiaridad de la omnisciencia. Yo puedo explicar todo desde el punto de vista del mercado. Al final los economistas con frecuencia hay informes que explican cualquier cosa desde los mecanismos del mercado y pueden explicar desde el contrato matrimonial hasta cuál es la evolución de la prostitución en un sitio. Un montón de realidades sociales lo explican a partir de la economía, omnisciencia, ¿no? La ciencia. Y luego la omnipotencia, te dicen, si tú no respetas las leyes del mercado, el mercado te castigará. Tenemos que respetar las leyes del mercado porque si no el mercado castiga, no tiene piedad, ¿no? No tiene piedad con aquel que hace unas cosas diferente a lo que dice el mercado. Pues bien, esto es el economicismo, ¿no? Las grandes verdades del economicismo y ese paradigma en el que estamos, ¿no? Que consiste. Y además este economicismo se comporta como una utopía, ¿vale? Se comporta como una utopía. Porque todas las ideas que realmente convencen a un montón de gente tienen un cierto componente utópico, ¿no? Porque si no tienen un cierto componente utópico, es difícil que haya mucha gente que lo siga. Y este tiene un claro componente utópico. Recordad que la utopía es una representación imaginaria de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Correcto, esto es lo que nos dice el diccionario. A mí me gusta mucho ir al diccionario porque nos ayuda. Esa representación imaginaria de una sociedad futura de características nos dice, cuanto más PIB tengamos, mejor estaremos. Cuanto más dinero tengas y más bienestar tengas, mejor vamos a estar. Cuanto más beneficios saquen las empresas, mejor vamos a estar. Además, todo está relacionado, ¿no? Si tenemos más PIB, la gente puede tener más dinero y las empresas pueden ganar más. Si la gente tiene más dinero, sube el PIB y además las empresas tienen más posibilidades de beneficios. Y si las empresas ganan más, pues la gente puede tener más dinero y tenemos más crecimiento, ¿no? Todo hay un círculo y lo vemos como una utopía, es mejor. Y entonces nos dicen, cuanto más tengamos, estamos en un mundo lleno de abundancia, todos vivimos mejor, todos podemos siempre progresar y tener más. Y se comporta como una utopía porque se piensa que siempre vamos a poder crecer, que siempre va a haber un crecimiento económico que nos va a llevar a tener más y más y más a lo largo de la historia. ¿Correcto? Esto es una utopía. ¿Qué es lo que mueve esta utopía, ¿no? Ese pensamiento utópico sin el cual, insisto, no habría tanta gente que estuviese ahí. Porque si no hay comportamiento utópico, si no te dicen que vas a mejorar, ¿cómo vas a seguir, ¿no? ¿Cómo vas a seguir una idea? Si no te dicen que esa idea es para estar mejor, es muy complicado seguir una idea que no tenga ese componente utópico. Pues bien, esa idea, ese pensamiento economicista ha conseguido, ha logrado un crecimiento económico como nunca se había visto como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Vale, ahora antes lo he visto y ahora, ya sé por qué no lo veo. Un momentito. No, que quería compartir. Antes he visto, aquí está, ya lo veo. Ahora os voy a presentar una, una gráfica, ¿vale? Para que la veáis. Mirad esta gráfica, ¿vale? Si os fijáis en la gráfica, estos son dos grandes estudiosos. Bueno, Agnus Madison hoy en día es un equipo, grandes estudiosos de la historia económica. Y entonces lo que nos dicen, aquí nos pone la renta per cápita mundial, es decir, el PIB por habitante. Y lo que vemos es que mientras no hemos tenido un sistema enfocado al crecimiento económico, pues el PIB per cápita entre 1600 y 1850 mundial más o menos se ha mantenido. La riqueza mundial por habitante, perdón, o lo que se gana cada año por habitante no se ha movido. Sin embargo, cuando hemos empezado a cambiar con la primera
con la revolución industrial entre 1850 y 1950 se ha duplicado el Producto Interior Bruto y a partir de los años 50, que es cuando esta idea empieza ya a afianzarse en todos los países y todos los países buscan el crecimiento económico y se centran en el crecimiento económico y tal, pues mirad cómo se ha disparado el crecimiento económico. ¿Vale? Por lo tanto, estamos consiguiendo, cuando hay un consenso social sobre que nuestro objetivo es que se produzca más y más y pensamos que eso es lo bueno, pues vemos cómo lo conseguimos a nivel mundial. Se ha multiplicado en 60 años prácticamente por 3 el PIB mundial, se ha multiplicado prácticamente por 3. Por lo tanto, claro, aquella gente que defiende este paradigma te dice, este paradigma es cierto, ¿no? Este paradigma se cumple. Estamos bien, si lo que queremos es crecer más, nunca en la historia de la humanidad se había crecido tanto como se está creciendo ahora. Y tienen razón, tienen toda la razón. Nunca se había crecido tanto y es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, sí, y esto, ¿cómo, qué problemas tiene? Pues esto tiene tres grandes problemas. El crecimiento económico, estamos creciendo como nunca en la sociedad, pero hay tres debes, ¿no? Hay tres puntos oscuros de este crecimiento, por decirlo de alguna manera. El primer punto oscuro es que eh, no podemos crecer ilimitadamente. Estamos en un mundo en el que tenemos recursos limitados, recursos limitados. Eh, y no se puede crecer ilimitadamente con recursos finitos. No se puede crecer hasta el infinito con recursos finitos. Parece complicado, ¿no? De hecho, en el mismo periodo que el PIB per cápita se ha multiplicado por 3, el uso de recursos no renovables en el mundo se ha multiplicado por 7. Y se calcula que para 2050 se va a multiplicar por 2 otra vez. Si esto lo ponemos en cifras, ¿vale? Resulta que en estos momentos, anualmente, por cada uno de nosotros, es decir, por cada uno de los casi 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra, se extraen anualmente unas 10 toneladas de productos no renovables. 10 toneladas de productos no renovables por cada uno de nosotros. Y se calcula que en 30 años se puede duplicar eso. Claro, es difícil pensar que eso vamos a poder continuarlo hasta el infinito. Hay gente que lo cree, ¿eh? Hay gente que piensa que podemos crecer hasta el infinito con unos recursos finitos. Pero yo creo que es bastante, no solo utópico, porque utópico sería si fuese a mejor. Es bastante irreal, aunque hay gente, insisto, que lo cree. Tener en cuenta además que el crecimiento económico es un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial quiere decir que nosotros, si crecemos a un 3%, que es lo que se intenta siempre crecer como mínimo, un 3%, el, el Producto Interior Bruto se duplica en 25 años. ¿Vale? Es decir, que si nosotros ahora siguiésemos en España creciendo a un 3% anual, dentro de 25 años produciríamos el doble anualmente de lo que producimos ahora. ¿Vale? Bueno, pues puede parecer, pues sí, estaría bien que produjésemos el doble. Pero dentro de 50 años produciríamos 4 veces lo que producimos ahora. Dentro de 75 produciríamos 8 veces lo que producimos ahora, al año, ¿eh? Estamos hablando al año. Dentro de 100 años estaríamos produciendo 16 veces lo que producimos ahora. Pero dentro de 125 estaríamos produciendo 32 veces lo que producimos ahora. Y dentro de 150, 64. ¿Sabéis cuánto estaríamos produciendo dentro de 500 años? 1,5 millones de veces lo que producimos ahora. ¿Me explico? 1,5 millones. Si alguien piensa que es posible dentro de 500 años producir 1,5 millones de veces lo que producimos hoy en nuestro país, 1,5 millones de veces, y en 600 años ya no es 1 millón, ya son, ay, no recuerdo, eran 500 millones, creo que 500 o 600 millones, ¿vale? 500, 1,5 millones de veces lo que producimos ahora. Pues parece bastante irreal, ¿no? Bastante. Y yo sigo sorprendiéndome cómo hay gente que piensa que eso puede ser posible con unos recursos limitados. Pero no solo ese problema, sino que vemos también que tener más no tiene por qué significar estar mejor.
Es decir, el tener más, vemos que ahora tenemos, nuestros hijos tienen mucho más de lo que teníamos nosotros a su edad y no por eso viven mejor o son más felices o tienen unas vidas más plenas de lo que teníamos nosotros. Y nosotros nos apañábamos con menos, ¿no? Hay teorías, no voy a entrar, si luego queréis en las dudas entramos, de por qué esto sucede. Pero normalmente el tener más no equivale necesariamente a estar mejor. Equivale necesariamente a estar mejor cuando tenemos muy poco, es decir, alguien que no tiene nada y no puede ni comer, cuando tiene más y consigue poder comer, pues evidentemente está mejor. Y hay una relación directa cuando tienes muy poco entre tener más y estar mejor, porque pasas de no poder comer, no cubrir tus necesidades, a poderlas cubrir. ¿Correcto? Ahí sí que se da la relación. Pero a partir de que uno cubre todas sus necesidades y cubre algo más de sus necesidades, es decir, a partir de que uno puede tener una vida digna, el tener más no implica necesariamente estar mejor. Y luego el tercer agujero negro que tiene esta manera de hacer las cosas es que tener más entre todos no supone necesariamente que todos tengamos más. Es decir, el reparto, tenemos más entre todos, tenemos un Producto Interior Bruto que crece, pero eso no quiere decir que todos tengamos más. Nosotros cuando vemos en FOESA en España, sin irnos ya a nivel internacional, pues vemos que hay crecimiento económico, que tenemos más entre todos, pero sigue habiendo gente que queda excluida, sigue habiendo gente que está, está atrás, ¿no? Y esto, todas estas cosas, bueno, pues las denuncia la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En ese aspecto de denuncia, anuncio. Ahora vamos a ver el anuncio, pero esto lo va diciendo, ¿no? Laudato Si, habló del tema medioambiental, claramente, bueno, pues el tema de que hay que tener para ser y no ser para tener, y el problema de la deshumanización, pues desde la Gaudium et Spes, en la que se habla, en la misma eh, Populorum Progressio, en la que se habla de cómo el crecimiento económico no puede ser una idea de desarrollo y hay que hablar de desarrollo integral, o el mismo Francisco que también ha hablado de eso en múltiples ocasiones, ¿no? Y el tema de las desigualdades, bueno, pues tenemos también la Populorum Progressio y tenemos otras, otras encíclicas que hablan del tema. ¿Cuál es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es lo que propone la doctrina social de la Iglesia ante esta situación? Pues lo primero que voy a hacer va a ser hablar de los distintos sistemas económicos y vamos a ver una idea así general con respecto a los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque con frecuencia nosotros nos mantenemos en lo que han sido los dos sistemas preponderantes en el siglo XX. Y hay gente que sigue en una mentalidad del siglo XX. No he puesto ahí el fascismo, que es una combinación de capitalismo y socialismo, ¿vale? No he puesto el fascismo porque históricamente, aunque en nuestro país sí que ha tenido un periodo relativamente largo, ¿no? De sistemas que tenían las características de un sistema fascista, o por lo menos que compartía esas características, no entro tanto ahí, pero he puesto los dos preponderantes y los que más tiempo han estado, ¿no? Que son el capitalismo y el socialismo. Si veis, yo ahí divido una primera línea, bueno, pongo el socialismo, comunismo, así en general, en la primera columna y el capitalismo en la segunda columna. Y divido en las líneas, pongo primero los objetivos y creencias y en la segunda las instituciones que utiliza, ¿vale? Normalmente, con frecuencia hoy en día la gente está todavía en este esquema, no ha evolucionado al esquema del siglo XXI que como luego vamos a ver es diferente. Mucha gente todavía piensa con esquema del siglo XX. Y el esquema del siglo, y por eso te dicen, y sobre todo cuando es extremo, ¿no? Unos ven el capitalismo terrible y otros ven el socialismo terrible, ¿no? Y algunos te dicen, o eres capitalista o todo lo que no sea lo que yo digo es socialismo y eso es malo. O al contrario, no todos aquellos que no digan lo que es el socialismo es capitalista y eso es muy malo. Hay ahí como una polarización. Pero vamos a ver, cuando hablamos de socialismo, comunismo, ¿cuáles son las ideas, la ideología que hay detrás, ¿no? Esas creencias que hay detrás pues te dice que quieren luchar para favorecer al proletariado, ¿no? Históricamente es la burguesía, la gente rica la que ha controlado, ahora tenemos que reprimir a esa gente y tenemos que potenciar a los que siempre han estado detrás, a esos obreros, a esa gente que han sido los desfavorecidos, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera ellos te van el socialismo, comunismo que parte
de la situación mala que hubo en el siglo XIX con la Revolución Industrial, una situación que llevó a mucha gente a la pobreza y de la que surgió no solo el socialismo-comunismo, sino que surgió también el anarquismo, surgió el estado de bienestar de Bismarck, surge también ante que una realidad que ve, y surgió la misma doctrina social de la Iglesia al ver la cuestión obrera y la pobreza que había generado esa revolución industrial. Todo esto surge ahí en el siglo XIX. Bueno, pues dice, nuestra idea tiene que haber una lucha de clases y la clase que ha estado siempre desfavorecida tiene que primar ahora, y lo que tenemos que hacer es reprimir a la clase que antes reprimía a la otra, ¿no? Esta idea serían las creencias. Y para conseguir eso dice, ¿cuál es el camino? Pues el camino es una planificación centralizada, es el Estado el que tiene que planificar todo, el que tiene que organizar la economía, se tiene que concentrar todo el poder en el Estado o en el partido político, y hay que limitar las libertades a la gente que venía de ahí, hay que reprimirla, no hay que dejarle hablar, y todo el mundo tiene que comulgar, por decirlo, tiene que estar de acuerdo con lo que dice el partido, el Estado, y quien no va a ser reprimido. Se reprimen las libertades. ¿Vale? Esto sería lo que nosotros entendemos como socialismo, y que más o menos así, de una manera muy genérica, evidentemente muy amplia, predomina en el siglo XX. ¿Y cuál es la otra? El capitalismo. Y el capitalismo lo que dice en sus creencias, sus objetivos, dice, no, nosotros tenemos que legitimar el bien individual, cada uno tiene que buscar su bien individual, un poco como habíamos dicho en el economicismo, ¿no? Hay que buscar los objetivos individuales, tienes que tener más, no hay que pensar en lo común, vamos a buscar un elevado crecimiento económico, y además lo importante es que la gente compita entre sí, porque compitiendo, la competición permite que la gente quiera ganar más, y eso hace que tengamos más entre todos. Por lo tanto, se legitima los objetivos individuales, se legitima la competición y se legitima el tema de que cada uno consiga aquello para lo que ha hecho más esfuerzos. Y para eso, ¿qué instituciones pone? Pues el libre mercado, el Estado como complemento al mercado, ¿no? La libertad de iniciativa económica, la democracia, y esas son las instituciones que piensa que le va a llevar a los objetivos de arriba. ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX lo que sucede es que cambia este panorama. Perdón, en el siglo XXI. En el siglo XXI este panorama ha cambiado. No estamos no estamos en el esquema del siglo XX, estamos en el esquema del siglo XXI. Y en el esquema del siglo XXI ha habido un cambio sustancial. Ya no se habla tanto de socialismo-comunismo, sino de socialismo de mercado, que es lo que habla China, ¿no? Que es la que de alguna manera está por encima de estas cuestiones. Y el objetivo y las creencias, tanto del socialismo del mercado como del capitalismo, en este momento coinciden. Es el economicismo, y es lo que hemos hablado antes, ¿no? Tenemos que maximizar el beneficio de las empresas, mejorar el bienestar de las personas y buscar un elevado crecimiento económico. Y ahí hay una convergencia, ya no hay una divergencia entre unos regímenes y otros, sino que hay una convergencia. Todos, tanto uno como otro, piensan lo mismo, tenemos que legitimar la consecución de mayor bienestar para las personas que tenemos, nuestras empresas tienen que ganar dinero, nuestro país tiene que ser más grande, ¿no? Esto lo dice Trump, pero Xi Jinping no lo dice así, pero también piensa lo mismo, lo dice de otra manera, pero sigue lo mismo, Putin sigue lo mismo, ¿no? Es decir, tengo que conseguir tener más para mi país, tengo que conseguir que mi gente tenga más, que mis empresas sean las más fuertes, que tenga los recursos para mi país, ¿no? Entonces, esta idea ya no es una idea de uno y no de otro, sino que es una idea coincidente, y para eso, pues hay países que dicen, lo que tengo que hacer es reprimir las libertades, el que no piense como yo pienso, le voy a tirar, no le voy a dejar que tenga, ¿cómo se llama? Los periódicos, o voy a intentar que no venga a mis ruedas de prensa, o que no venga a mi periódico, o cerrarle el periódico, voy a quitar libertades a quien piensa diferente de como yo pienso, etcétera. Hay una parte que es esa, y luego hay otros que lo hacemos favoreciendo lo mismo, la democracia, el libre mercado, el Estado que complementa al mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tenemos un panorama distinto en el que hay unas mismas creencias y luego hay como caminos diferentes. Desgraciadamente, en algún momento parece que está habiendo una convergencia en lo que son estados totalitarios, ¿no? Y que hay temor de que algunos estados democráticos se vayan convirtiendo en totalitarios, ¿no? Hay un temor, ¿no? De que se estén reprimiendo, hay mucha gente que lo teme, algunos
con las ideas globalizadoras y piensa que las ideas globalizadoras están em, discriminando o están acallando las ideas que son diferentes y que por lo tanto ahí de alguna manera tenemos un pensamiento único, y hay otros que tienen miedo y dicen, no, en los países, hay en países democráticos que aquellos que están en contra de la globalización de los poderes están cogiendo el poder y también están de alguna manera reprimiendo a quienes no piensen como ellos, y también están intentando que quienes no piensen como ellos no puedan ni recibir ayudas públicas, ni tener, es decir, quitar libertades. ¿Correcto? Entonces, hay temor desde las dos partes. Como tenemos muy polarizado, hay temor de eso. Pero en principio nuestro régimen dice, o nuestro sistema sí que admite esas instituciones. ¿Qué nos dice la DSI? ¿Cuál es la propuesta de la DSI? Pues la propuesta de la DSI es una propuesta que hace que algunos acusen a la DSI de ser socialista y que otros acusen a la DSI de ser demasiado capitalista. Uno, de ser demasiado socialista o demasiado capitalista. ¿Por qué? Porque la DSI lo que dice es, vamos a buscar el bien común. No queremos, el objetivo de la economía no tiene que ser buscar el bien agregado, es decir, tener más entre todos. El PIB, el crecimiento económico, eso no es el verdadero crecimiento, populorum progressio, no es el verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento o el verdadero objetivo tiene que ser el bien común. Y recordad la definición de Gaudium et Spes del bien común, creo que la habéis visto ya, pero la recuerdo, que son aquellas condiciones de la vida social que permiten a las personas y a las instituciones conseguir su propia perfección, ¿vale? Me he equivocado en alguna línea, pero es eso, lo habéis visto. Entonces, ¿eso en economía qué es? Pues muy sencillo. En economía es cómo construimos la sociedad, ¿no? Las condiciones de la vida social, ¿para qué? Que en economía, ¿qué necesitamos para que las personas y las instituciones puedan conseguir su propia perfección? Pues que tengan al menos lo suficiente para vivir. Que tengan al menos lo suficiente para vivir. Por lo tanto, lo que está diciendo es, el objetivo de económico no tiene que ser el crecimiento económico. El objetivo económico tiene que, el crecimiento económico, que es un bien agregado, tiene que ser el bien común. Y ese bien común es, desde el punto de vista económico, se concreta en la economía que todos, es decir, que hasta el que menos tenga lo suficiente para vivir. Y por lo tanto, si yo lo que quiero es organizar la economía para que hasta el que menos tenga lo suficiente para vivir, ¿quiénes van a ser la prioridad? Pues la prioridad no son aquellos que tienen más, porque ya tienen suficiente para vivir y les sobran. Entonces, no voy a machacarlos como dice el socialismo, ¿no? Porque el socialismo dice, contra los burgueses, los ricos, hay que ir a por ellos y tirarlos abajo, ¿no? La doctrina social de la Iglesia dice, no, todos somos personas iguales en dignidad. No tengo que ir contra esas personas. Pero cuando tengo que priorizar, ¿a quién voy a priorizar? A quien está peor. No voy a priorizar al que ya está bien, porque si ya está bien y si ya consigue los medios, no tengo por qué, no es mi prioridad. Si yo lo que quiero conseguir es que todos tengan al menos lo suficiente, ¿cuál es la prioridad? Y aparece lo que se llama la opción preferencial por los más desfavorecidos. ¿Vale? Que es al final lo que hacemos en una familia, ¿no? Si en una familia tenemos varios hijos, y los queremos a todos por igual, pero si uno se pone enfermo, en ese momento, ¿a quién priorizamos? Al que está enfermo, porque tiene más problemas. No quiere decir que no queremos a los otros, que a los otros los rechazamos porque no están enfermos, no, simplemente que lo priorizamos. O cuando tenemos varios hijos y resulta que hay dos que estudian muy bien, que van muy bien en el estudio, y hay otro que le cuesta, ¿a cuál vamos a priorizar? Pues no vamos a priorizar a los que les va bien. Eso no quiere decir que los descuidemos, pero si les va bien solos, los dejamos, ¿no? Vamos a priorizar ¿a quién? Al que le cuesta estudiar, y vamos a utilizar más tiempo en el que le cuesta estudiar, ¿no? Correcto, esta es un poco la idea, y evidentemente hacerlo, toda la Laudato Si, de una manera sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos una tierra, tenemos una creación para cuidar y cultivar, ¿no? Génesis 2:15. Hay que cultivar y cuidar la tierra, lo vimos en la anterior sesión. Por lo tanto, no explotarla para mi beneficio, sino tenemos una responsabilidad que nos ha dado nuestro Señor, de que la tierra hay que cultivarla, hay que hacerla fructificar, por supuesto, tenemos que crear empresas, tenemos que trabajar, tiene que ir la economía, pero también tenemos que cuidarla para que la sigan teniendo en un futuro. Y para eso, ¿qué instituciones defiende la doctrina social de la Iglesia? Pues el libre mercado, un Estado y una sociedad civil trabajando conjuntamente con el principio de subsidiariedad, es decir, aquello que puede hacer lo más pequeño no lo tiene que hacer el grande, para evitar también los totalitarismos, ¿no? Cuando coge fuerza el principio de subsidiariedad es en 1931 con la 40º año, porque el Papa está viendo esos totalitarismos que sustituyen la iniciativa privada
por el Estado, la libertad de iniciativa económica, la democracia. Entonces, claro, yo creo que ahora comprendéis, ¿no? El que mira la parte de arriba, hay gente que te dice, la doctrina social, eso es socialismo, porque está apoyando a los pobres, y entonces eso es socialismo, confundiéndolo con lo que es el socialismo del siglo XX, ¿correcto? No el de ahora, el del siglo XX. Y hay otros que te dicen, no, es capitalismo, porque eso está defendiendo el libre mercado y está defendiendo... Y dices, mirad, no, la doctrina social de la Iglesia está haciendo una propuesta distinta, una propuesta que combina el bien común con unas instituciones que respetan la libertad de las personas, ¿no? Y que intentan que desde la libertad y desde el principio de subsidiariedad, pues hacer, poder conseguir esos objetivos. Por lo tanto, al final, la idea principal es cambiar una economía enfocada en el bien agregado, en el PIB, es decir, una economía que lo que está haciendo es, o que lo que hace es priorizar eh, o buscar que tengamos más entre todos, el PIB es la suma de lo que tenemos cada uno, y que por lo tanto, si resulta que mañana vosotros no tenéis más, pero yo solo tengo más, entre todos tenemos más y estamos contentos. Da igual quién tenga más. La importancia es tener más entre todos. Y como lo que hacemos es sumarlo de cada uno, podemos estar muchísimo mejor aunque haya gente que no tenga nada, porque lo que importa es lo que se suma, no quién tiene lo que suma, ¿no? Entonces, ¿qué es Exactamente. ese bien común? Lo he explicado antes, pero insisto, es cómo consigo que las personas desde el punto de vista económico puedan desarrollarse como personas, puedan perfeccionarse, pues que tengan al menos lo suficiente, que vivan con al menos lo suficiente. ¿Vale? Y esto tiene esto es un cambio de paradigma total, porque es decir, de ahora nuestro país va bien porque somos más ricos, a nuestro país va bien porque hay menos gente que pasa necesidad. Y esto supone medir de manera distinta también la economía. Y decir, a mí lo que me interesa no es el PIB, lo que me interesa es qué pasa con ese PIB, lo que me interesa es saber qué pasa con los que menos tienen y si realmente esos están pudiendo tener una, unas rentas suficientes. Y esto no quiere decir que tenga que hacer una redistribución como se hace ahora, porque ahora la concepción actual es, nuestro objetivo es conseguir crecer, nuestra meta es conseguir crecer. Para crecer sabemos que generamos desigualdades y luego tenemos que haber un Estado que redistribuya. Y entonces, ¿por qué? Porque si no las desigualdades son muy grandes y tenemos problemas con eso, ¿no? Hay gente que te dice, no, ¿para qué hay que redistribuir? Oye, si no me dices que yo lo que tengo que ganar más es para aportar más, ¿por qué luego se lo tengo que redistribuir a otros? Si yo consigo ganar más, no me quites para dárselo al que menos tiene. Correcto, y hay gente que lo piensa así. Pero el Estado social un poquito lo que queremos es eso. No, 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 nos interesa generar crecimiento. Lo concentramos todo en generar crecimiento, sabemos que eso produce desigualdades y luego redistribuimos vía impuestos o vía otras cosas públicas para que el que se ha quedado atrás no se quede tan atrás, ¿no? Y tenga. No, 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 no. La doctrina social de la Iglesia lo que dice es, no, 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 es que no tenemos que organizar para tener más y luego arreglar el problema, sino lo que tenemos que organizarlo es para que directamente no haya que hacer una redistribución, sino que el sistema genere una distribución en la que hasta el que menos tiene tenga lo suficiente. ¿Me explico? Y hasta que menos tiene tenga lo suficiente no quiere decir que todos tengan lo mismo, sino que vemos por abajo y vemos quién tiene, quién tiene, cuánto tiene el que menos tiene. ¿Correcto? Y para esta idea voy a entrar ahora en una cuestión de micro. Esto sería la parte de macro. Y ahora voy a entrar en este último cuartito de hora que tengo en una cuestión de micro, ¿correcto? Para que también veamos algo hablando de la microeconomía. Mirad, cuando yo empecé a estudiar en las definiciones de economía de los libros que estudiábamos nosotros nos decía, mira, la economía estudia cómo cubrir necesidades con unos recursos finitos, con unos recursos limitados, ¿correcto? Muy bien, pues cómo cubrimos las necesidades con unos recursos finitos, es decir, la economía es el estudio de esa actividad humana que nos sirve para cubrir nuestras necesidades con unos recursos que no son ilimitados. Pues bien, ¿sabéis lo que dicen ahora en los manuales de economía, en todos los manuales actuales? Pues dice,
La economía estudia cómo cubrir deseos ilimitados, porque ya no son necesidades, lo que tenemos que hacer es cubrir deseos ilimitados. ¿Con qué? Con unos recursos y ya no son limitados, sino que añaden algo más, escasos. ¿Por qué este cambio? Y este cambio tiene una implicación importante. Porque claro, cuando nosotros tenemos necesidades, nuestras necesidades son limitadas, son finitas. Y los recursos son finitos también, pero no tienen por qué ser escasos. Es decir, alguno de vosotros, a lo mejor, yo el ejemplo que me gusta poner siempre es el de alguien que tenga un huertecillo. A lo mejor alguno de vosotros tenéis un huertecillo en casa y la producción que os da el huertecillo es limitada, seguro, no es infinita, es finita, es limitada. Pero que sea limitada no quiere decir que sea insuficiente o que sea escasa. A lo mejor tenéis una producción limitada y luego hasta le dais a los vecinos o tenéis algún vecino que os da porque tiene, pero le sobra, ¿no? Dice, yo tengo una producción finita, pero me sobra, tengo suficiente. Es decir, de hecho, claro, los cristianos eh, tenemos que pensar que si nosotros creemos en un Dios todo bondadoso, y tenemos un Dios todo bondadoso, ¿no? Ya lo decía en la primera carta de Juan, Dios es amor y el amor es siempre bondad, ¿no? Tenemos un Dios todo bondadoso, pues no podemos pensar que ese Dios nos dio una tierra en la que los recursos eran insuficientes, porque eso sería una crueldad, ¿no? Yo no creo que un Dios todo bondadoso nos diese una tierra cuyos recursos fuesen insuficientes para los que viven ahí, ¿no? Yo os doy una tierra, os quiero mucho, pero aquí os tenéis que pegar porque no hay para todos. Yo os voy a dar una cosa que no hay para todos. No es el espíritu del género, no es lo que pasó. Es decir, nos ha dado una tierra en la que hay para todos, pero hay para todos si lo que queremos es cubrir las necesidades. ¿Correcto? Si cubrimos las necesidades. De hecho, esta es un poco la idea del Padre Nuestro, ¿no? Cuando el Padre Nuestro, ¿no? Esa oración cristiana, con la parte económica del Padre Nuestro que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No sé si esto lo nombramos ya la otra vez. ¿Hablamos de esto la otra vez? Creo que no, ¿verdad? No. En principio yo no recuerdo, correcto. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Si realmente Dios hubiera hecho cuando habla de nuestro pan de cada día, es una manera poética de decir lo que necesitas. ¿Por qué? Porque el pan, el trigo, es la comida básica de Palestina, ¿no? Del sitio en el que vivía. Si Jesús hubiese venido en Vietnam, habría dicho, danos hoy nuestro arroz de cada día, seguramente. Estoy seguro que hubiera dicho nuestro arroz de cada día, ¿no? O si hubiese sido en Centroamérica, hubiera dicho nuestras tortitas o nuestro maíz de cada día, ¿vale? Hubiera dicho otra cosa. ¿Por qué? Porque es una manera poética de decir, danos hoy lo que necesitamos. Y esto es lo que nos dice, pídele a Dios lo que necesitas. No le dice, pídele a Dios ser más rico cada vez y poder cubrir más deseos. Porque Dios cuando nos dice qué es lo que cree que es mejor para nosotros y cuando en la oración nos dice que le pidamos lo que es mejor para nosotros, ¿qué nos dice que le pidamos? Las necesidades. ¿Me explico? Por lo tanto, la economía ha cambiado y ha pasado de las necesidades a los deseos. Y esto es por un principio económico que se llama el principio de no saturación, que aparece al principio de todos los libros y que dice, el principio de no saturación dice que más es siempre mejor que menos. Y te dice, tener más siempre es mejor que menos. Lo que tienes que optar es por tener más. Entre tener más y tener menos, ¿qué vas a elegir? Pues tener más. Todos tenemos que buscar tener más. Es lo normal, es lo clásico y es lo lógico. Nadie va a querer tener menos si puede tener más. Y entonces nos dicen que es un principio de no saturación. Cuanto más tengas, mejor estarás. Y entra una confusión entre deseos y necesidades. Hoy en día en los libros ya no habla de necesidades. Y cuando habla de necesidades lo confunde con deseos. Dice, las necesidades son subjetivas. Las necesidades te las marcas tú. Tú necesitas lo que tú quieras y ahí puedes tú necesitar más que otra persona. Por lo tanto, al final, todos son necesidades o todos son deseos. Todos queremos lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Y lo que hace la economía es intentar, con el crecimiento económico, que todos cada vez podamos cubrir más deseos, porque cuantos más deseos cubramos, mejor estaremos. Esto, claro, quita el juicio de valor. Dice, además somos objetivos, no hay juicio de valor. Si yo quiero un cuarto coche para mí, ese cuarto coche está al mismo nivel de otra persona que quiera comer. ¿Por qué? Porque si él necesita comer o quiere comer,
es su cuestión, pero si yo he llegado porque lo hago mejor, porque he conseguido más cosas en la vida, lo que quiero es un cuarto coche, pues tan importante es lo mío como lo suyo, ¿no? Y pone al mismo nivel las necesidades o los deseos de todo el mundo, y cada uno tiene que competir e intentar conseguir los suyos. Esto nos lleva también a una cuestión importante, que es que cuando yo creo que todos son necesidades, cuando creo que mis deseos se convierten en necesidades, también las exijo. ¿Correcto? Exijo, digo, pasan a ser una exigencia. Si yo necesito algo, pasa a ser una exigencia. Y entonces pasa, espero que lo veáis aquí, como esta felicitación de 2024 de un partido político español que hizo en 2024. Y fijaos lo que puso, ¿eh? Que todos vuestros buenos deseos se conviertan en derechos. Pues claro, eso es el economicismo. Si tú tienes un buen deseo, es una necesidad para ti. De lo que tú necesitas depende de ti, y un buen deseo al final lo vas a querer. Por lo tanto, queremos que se convierta en un derecho, tenemos que incrementar los derechos, y todo lo que tú creas que es bueno, pues tenemos que exigirlo al Estado, ¿no? Es exigible y puede convertirse en derecho. Y entonces todos estamos contentos. Claro, es que si yo quiero esto y es bueno, ¿por qué no tengo que poder exigirlo? ¿No me lo tienen que dar? Porque yo lo que tengo que hacer es tener cuanto más mejor, ¿no? Y claro, al final ese derecho, todo derecho conlleva una obligación. ¿Y qué está haciendo una obligación? ¿Quién tiene la obligación de darme mi deseo? Pues al final, muchas frecuencias el Estado, ¿no? Y entonces compite con otros derechos. Mi derecho a, pongamos, al cuarto coche, o perdón, vamos a poner otra cosa. Imaginaos que yo no me gustan mis pabellones auditivos, ¿no? Porque me doy cuenta que me siguen creciendo, mi cabeza no crece y cada vez tengo unas orejas más grandes, cosa que es verdad, correcto, pero me da igual, ¿vale? Pero imaginaos que no me gusta, entonces digo, tengo un buen deseo, que no se hagan tan grandes, porque estéticamente no me gusta. Entonces es un buen deseo, ¿no? No, no molesta a nadie. Vamos a hacerlo un derecho. Tengo derecho a a que me operen para cambiarme los pabellones auditivos. Pues muy bien, ese derecho va a estar compitiendo con el derecho de otra persona a que le operen algo por lo que se puede morir. ¿Por qué? Porque lo vamos a exigir a la sanidad pública, y la sanidad pública tiene unos fondos limitados. Y entonces, ¿qué pasa? Toda la reivindicación de derechos que provienen no de verdaderas necesidades, sino de deseos, ¿a quién perjudica? A los más desfavorecidos. Porque ¿quién tiene más capacidad de reivindicar sus derechos? Pues las personas que tienen más formación, más influencias, más capacidades, y el que tiene poco normalmente tiene menos capacidad para exigir sus derechos. Por lo tanto, todo esto, el confundir derechos y necesidades, ¿a quién está afectando sobre todo? No solo está fomentando la competitividad, sino que está afectando a los más desfavorecidos. Cuando confundimos deseos y necesidades, mis deseos son lo principal, yo tengo que reivindicar los míos, y la competencia y la falta de recursos está haciendo que el otro tenga, perdón, el otro no, el más desfavorecido tenga más problemas para conseguir reivindicar o para conseguir cubrir esas necesidades. Es decir, exactamente lo contrario de lo que predicamos los cristianos. Al final, y acabo, me quedan 4 minutos, al final de la doctrina social de la Iglesia quiere cambiar el paradigma económico, modificar el paradigma económico y decir, mirad, no se puede cubrir el anhelo infinito de un sentido de la vida, de una vida con sentido, de una vida plena, no se puede cubrir con bienes y servicios finitos. El que pongamos lo económico en lo principal de la vida no va a cubrir ese anhelo que tenemos de tener una vida plena. La economía habla de lo finito y cubre necesidades finitas, ¿no? El pan nuestro de cada día. ¿Para qué quiero el pan nuestro de cada día? Para cubrir las necesidades que son finitas. Por lo tanto, el paradigma tiene que volver a decir, lo importante en la economía no son los deseos ilimitados, y no tenemos recursos escasos, tenemos recursos suficientes para todos cuando nos centramos en las necesidades. Por lo tanto, podemos
tenemos que pasar a ese enfoque del bien común que hemos dicho. No tenemos que tener más entre todos para cubrir más deseos, para cubrir más y para utilizar más, sino que tenemos que tener lo suficiente para que hasta el que menos tenga, tenga una vida digna. Esto supone centrar la economía en lo suficiente y priorizar a los más desfavorecidos, que es la idea de la doctrina social de la Iglesia. Para eso tenemos que hacer dos cosas, y la Fratelli Tutti habla muy bien de eso: cambio social y cambio personal. Y esto es como, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Esto no tiene solución. No hay que hacer primero un cambio personal para que luego venga el social, o primero un cambio social para que genere cambio personal. No, tenemos que hacer las dos cosas en paralelo. Es preciso cambiar el estilo de vida, que haya cambio personal, pero también es preciso cambiar las instituciones, cambiar la manera de organizar las empresas. Hay algunas que ya lo hacen, ¿no? No hace falta cambiar todas, pero sí el objetivo de las empresas, el enfoque de las empresas, el enfoque del gobierno, el trabajo conjunto, etcétera. Y tenemos que también enseñar desde pequeños a diferenciar entre necesidades y deseos, ¿no? Que haya una reflexión profunda entre qué son necesidades, qué no son necesidades, y por lo tanto también cuando nosotros vemos desde el sector público qué tenemos que cubrir y qué no tenemos que cubrir, hay que tener una buena reflexión sobre qué tenemos que cubrir, porque cuando son unas necesidades, seguramente si nosotros queremos que al menos todos tengan lo suficiente, necesitamos un sector público que organice la manera de que al menos todos tengan lo suficiente. Pero si son deseos, son apetencias, son cosas que a la gente le gusta, pues a lo mejor no necesitamos que eso lo ofrezca el sector público. Tendremos que no impedir a que alguien lo consiga, correcto, no poner trabas a que quien lo quiera lo consiga, pero tampoco verlo a partir del sector público. Y con esto yo creo que estamos en hora, a las 8, que era cuanto me tocaba parar. Creo que se ha visto, espero que se haya entendido la idea general de lo que quería decir, y yo me pliego a vuestras preguntas. Creo que es bueno que ahora conversemos y que os pueda complementar aquello que no haya quedado tan claro, o aquello que penséis o aquello que no estéis conforme, y podamos pues hablar sobre ello, ¿no? A vuestra disposición me pongo. Muchas gracias, Quique. Pues si queréis ir haciendo preguntas y pasarlas por el chat, de momento veo que no hay ninguna. No veo que nadie esté intentando escribir. Ahora sí. Vale, Margarita, gracias. Vamos a ver, insisto un poquito en lo que he comentado. ¿Cómo puede cambiar la sociedad? Mirad, la primera base es que la sociedad siempre está cambiando. ¿Correcto? Esto es gente que te dice las cosas no cambian, todo es igual, etcétera. No es cierto. El cambio es una parte importante de nuestra vida, de la existencia de las sociedades. Y el cambio es la vida. La vida está cambiando. No pensamos igual ahora que hace 5 años. No sé, a lo mejor vosotros pensáis exactamente lo mismo y tenéis la vida exactamente igual, etcétera. Normalmente no. Y no hace falta que haya una inundación como hemos tenido en Valencia, o una pandemia para que pase esto. Sin pandemia, sin inundaciones, la vida cambia. ¿Correcto? Las personas cambian, la estructura de la sociedad cambia, ¿no? El cambio es una parte implícita de la vida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es que la vida, la sociedad va cambiando, y las mentalidades van cambiando poco a poco, lentamente, pero cambian. Por lo tanto, no es cuestión tanto de cómo se puede cambiar la sociedad, que la sociedad va a cambiar. ¿Me explico? Entonces, eso sin que hagamos nada va a cambiar. La cuestión no es tanto eso, sino cómo podemos ayudar a orientar que el cambio vaya en la dirección que nosotros creemos que es mejor. ¿Me explico cómo podemos tener una influencia real, o cómo podemos ayudar a que el cambio, ese cambio que seguro que se va a dar, que existe, que se está dando, vaya en la dirección que nosotros creemos que es mejor? ¿Correcto? Y para eso, tú me dices, lo primero es el cambio personal a lo grande para que cambie la sociedad, que es una suma de personas. Ahí es donde la Fratelli Tutti no lo dice así, y yo tampoco lo creo así, ¿correcto? Dice, no, lo primero son las dos cosas.
Es decir, necesitamos un cambio personal, por supuesto, y que cuantas más personas lo hagan, mejor, por supuesto, pero también necesitamos que cambien las instituciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio personal produce cambio de institucional. Pero cuando una institución trabaja de una manera, ayuda también a que haya cambio personal. Te voy a poner un ejemplo. Mi universidad, en mi universidad, nosotros en nuestros estudios de dirección de empresas, apoyados por nuestro rector, lo tenemos claro. Nosotros tenemos que, cuando la gente que estudia dirección de empresas y marketing acabe, nuestros alumnos queremos que sepan que hay otra manera de hacer economía. Queremos que hayan oído de ello, que hayan visto empresas que lo hacen de otra manera, que sepan que eso es una alternativa real y que hay gente que lo está intentando. También supongo porque nuestra universidad es una fundación privada y es una fundación que tiene una universidad cuyo objetivo no es ganar dinero, cuyo objetivo es cumplir su función social educando técnica y humanamente a las personas. Y entonces, ¿qué hace? La economía, que es un soporte para conseguir su objetivo, ¿correcto? Y cambiamos la institución. Y gracias a que cambiamos la institución, y gracias a que cambiamos, ya lo hacíamos antes, pero gracias a que cambiamos eso, estamos ayudando a que haya personas a que también cambien. Entonces, tú me dices ahí, eso es porque en tu universidad han cambiado las personas que la dirigen, pero ese cambio institucional está ayudando a que nuestros alumnos también cambien. ¿Me explico? No es una cosa detrás de otra, sino que va todo. Y entonces luego habrá alumnos que van a cambiar porque han estado en una institución en la que han visto cosas que no se habían planteado. No todos cambiarán, porque habrá algunos que dirán, me da igual, aunque me propongan eso, yo creo que lo mejor es la otra cosa, está claro, pero yo se lo he propuesto. Mi función, nuestra función como universidad es proponerlo. Por eso digo, Margarita, que hay que hacer las dos cosas. No estoy diciendo que no haga que hacer lo personal, tiene que haber, pero también tiene que haber social porque las dos cosas se interrelacionan. Tú me dices, hay personas que han cambiado y eso cambia la institución perfectamente, pero como cambia la institución, hace que o personas cambien y ayuda a que personas cambien. Y entonces decimos, ¿qué es lo primero? Las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Me explico? Esa es mi idea, ¿correcto? Javier comenta, ¿cómo asegurar que el ejercicio de satisfacer necesidades por parte del Estado no vaya en contra de la cultura del esfuerzo? Vale, fijaos, la cultura del esfuerzo es una cultura del mérito y del esfuerzo que cuando se lleva a la exageración, como en estos momentos, yo me va a salir un libro mío dentro de nada, ya he hecho la maquetación y tal, creo que en menos de un mes sale, en todo caso, antes de, como muy tarde a principio de mayo, en la que hablo de este. Mirad, el esfuerzo es importante, tiene que haber esfuerzo, sin esfuerzo no hacemos nada. Y esto hay que venderlo, pero ¿qué sucede? Que nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es: esfuérzate porque si te esfuerzas vas a conseguir tus sueños. Tienes que pensar solo en ti mismo, consigue tus sueños y con el esfuerzo vas a conseguir lo que tú buscas. Y le dicen, la gente que consigue hacer sus sueños realidad es porque se ha esforzado más que las otras. ¿Me explico? Esto es lo que dicen. Por lo tanto, esfuérzate. Pero resulta que esto es mentira. No es verdad. Es decir, una persona que se esfuerce lo mismo en Burkina Faso que aquí en España, seguramente el de aquí a España va a conseguir mucho más que en Burkina Faso. ¿Por qué? Porque ha nacido en España. Y esto nosotros donde hemos nacido no lo hemos elegido nosotros. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales aquí en España son diferentes a las de Burkina Faso. Y resulta que yo, por mucho que me esfuerce, puedo hacer un esfuerzo impresionante, pero yo nunca hubiera sido un deportista de élite. ¿Por qué? Porque no he sido favorecido con un cuerpo. Y hay gente que se esfuerza y consigue. Pero hay gente que se esfuerza mucho, tiene un buen cuerpo y luego llega una lesión y se ha esforzado muchísimo y no es deportista de élite. O no ha tenido suerte en el momento porque había otros que eran un poco mejores. ¿Me explico? Es decir, que el esfuerzo es imprescindible, pero no es suficiente, se combinan otras cosas. Lo que conseguimos en la vida no solo depende de nuestro esfuerzo, también depende de otras circunstancias que no. Entonces, ¿qué pasa? Al final, cuando la cultura del esfuerzo, cuando lo ponemos todo en la cultura del esfuerzo, estamos haciendo que mucha gente no se esfuerce. Porque hay gente que dice,
Yo por mucho que me esfuerce, no voy a ser el número uno, porque yo me cuesta más estudiar y veo a mi hermano o veo a no sé quién que estudia media horita y saca sobresalientes y matrículas. Y yo para sacar un aprobado tengo que estar estudiando 2 o 3 horas eh, porque he sido peor dotado para el estudio. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, claro, ahí tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Esto es lo que hablo yo, ¿no? Cuando nosotros decimos, cuando estamos enfocados a los resultados y nos dicen, el resultado solo depende de tu esfuerzo, al final la gente, mucha no se esfuerza. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ya dicen, soy realista. Por mucho que me esfuerce, ese resultado no lo voy a conseguir. Entonces, bueno, pues me tengo que apañar. Cuando decimos, no, 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 el esfuerzo es el que te libera, es el que, como hablábamos, el trabajo, que hablamos la última vez del trabajo, es el que te permite trabajar porque es tu vocación, porque puedes aportar algo a la sociedad, porque lo que tú haces da a los otros, estás cambiando el enfoque. Y ese enfoque produce menos frustración y produce menos personas que dicen, y entonces le da el sentido al esfuerzo, que ya no es el conseguir resultados, sino que es tener una vida plena, ofrecer. Y entonces cambia. Por lo tanto, el de satisfacer las necesidades no solo no va en contra de la cultura del esfuerzo, sino que además potencia el esfuerzo porque el esfuerzo es para mejorar y para tener una vida plena, no es para conseguir más cosas, porque además esa es otra, con mucha frecuencia se le dice a la gente, tienes que esforzarte para tener más, porque en el economicismo el objetivo es tener más. Oiga, no, puedo esforzarme para ser más sabio, para ser más feliz, para ser más útil en la sociedad. Me explico, el esfuerzo no solo tiene que ser para tener más, pero en el economicismo se entra ahí. Luego nos Francesc dice, comenta, perdón. Francesc comenta, el Producto Interior Bruto es muy fácil de medir, pero ¿cómo se puede medir que todos tengan lo necesario? Vale, primero no creo que el PIB sea muy fácil de medir. Tiene muchas dificultades y tiene muchas aristas el PIB, ¿vale? Hay muchas cosas. Por ejemplo, últimamente cuando se incluyó la economía sumergida, que por su propia definición, contabilizar la economía sumergida no es fácil porque aquellos que la hacen lo que intentan es esconder para que no lo sepa el Estado y se hacen cálculos y esto también fue muy polémico. Pero ¿qué pasa? El PIB, como hay un acuerdo de qué es lo que hay que contabilizar, tenemos un acuerdo internacional que dice que esa es la manera de contabilizarlo y utilizamos unas normas comunes en todos los países para que se pueda comparar, etcétera, y para que lo contabilicemos. Pero insisto, no es tan fácil. Pero bueno, al haber un consenso, al haber muchos estadísticos mirando cómo se hace, pues lo hacemos más o menos en todo el mundo de una manera muy parecida, aunque a algunos no les gusta, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo se mide esto? Pues hay maneras de medirlas. Lo que pasa es que como no es el objetivo hoy en día, no hay intereses, pero tenemos medidas en la AROPE, de medidas de pobreza, tenemos medidas de desigualdad, etcétera. Pero no hay consenso. Como no es una cosa que preocupa, dice que la pobreza y las desigualdades es algo que está en un segundo. Al final lo que tenemos que hacer es crecer. Si nosotros cambiásemos ahí, cogeríamos esos instrumentos que ya tenemos, buscaríamos un acuerdo internacional y lo pondríamos para medir esto de las necesidades. Y entonces cambiaría. Entonces, medidas hay, pero insisto, no se utilizan ahora y ni hay un consenso internacional. Cada país lo mide, bueno, en la Comunidad Europea lo medimos igual, ¿no? Pero en otros países se mide de otra manera. José Luis hace apreciaciones respecto a necesidades y deseos y cita la pirámide de Maslow y unas notas de internet que pone, lo ha sacado de internet, dice, es recomendable encontrar un equilibrio entre deseos y necesidades. Estas tienen prioridad, las necesidades, pero los deseos también tienen importancia. La satisfacción de un anhelo puede ayudarte a estar bien, como se indica en la conocida pirámide de Maslow. Las necesidades humanas van desde la fisiología hasta la autorrealización. Y Vale. luego hace otro comentario, pero ¿comentas este o sigo leyendo? Dice, Vale, sí, sí, lo que quiera, sigue leyendo y así contesto las dos. sí, el capitalismo alcanza la hegemonía definitiva facilitando un deseo liberado de todo orden. Un deseo que se revela contra las limitaciones que le impone la naturaleza, un deseo intensificado hasta imponerse sobre la realidad de las cosas, hasta convertir nuestra propia identidad en un producto fungible y renovable más. Esto lo Vale, saca de la fijaos. economía de deseo de Juan Manuel Prada. Sí, de Juan Manuel de Prada. Vale, os comento, primero, eh,
aquí está, yo cuando estoy hablando de deseos y necesidades, estoy hablando solo de deseos y necesidades materiales, ¿correcto? No los anhelos de vivir, de tener, de amor y tal, porque estoy ciñéndome a la economía. O hay otros deseos, ¿no? El deseo de ser reconocido, el deseo de ser amado, el deseo de tener compañía o de tener amigos. Eso entiendo, a lo mejor alguno lo entiende, que no son deseos o necesidades, he dicho deseos, pero serían necesidades de ser amado y tal, no son necesidades económicas, ¿correcto? Entonces, primero ahí diferencio. Luego, la pirámide de Maslow, yo creo que es una de las cosas que más daño ha hecho, ¿no? Porque ha hecho una escala de deseos que primero mezcla deseos económicos y no económicos, segundo hace una escala que no es cierta, que hay muchísimos teóricos que no están a favor porque dicen, no, oiga, hay gente que el deseo de ser amado lo pone por encima del deseo de comer. Ahí te dice, esto es cuando cubro ya el de comer, llego al de arriba, de ser amado. Y hay gente que está dispuesta a priorizar el deseo de ser amado o el deseo de ser reconocido a comer y está dispuesta a gastarse dinero en una ropa muy cara, aunque sacrifique la comida porque piensa que es más importante. Entonces, esta escala de Maslow está muy discutida. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, porque tiene una influencia muy negativa, es la que está muy generalizada en la enseñanza. Y Maslow además lo hizo con efectos de publicidad. Sirve muy bien para la publicidad y para que la gente mezcle y piensa que todos los deseos son igual a necesidad. Esa es una de las causas. Por lo tanto, insisto, cuando yo hablo de necesidades y deseos, estoy hablando solo de las económicas, es decir, de aquellas que se cubren comprando algo, comprando un bien o un servicio. Y no es cuestión, desde el punto de vista económico, cubro mis necesidades y luego tengo deseos. Y los deseos no son malos. Yo no estoy hablando de deseos malos, de deseos pervertidos o cuestiones así. Estoy hablando de deseos buenos. Y yo puedo desear, como deseo, irme a la montaña, porque a mí me gusta mucho el senderismo, ¿correcto? Y tengo ganas de irme a la montaña y deseo irme a la montaña y espero la semana que viene o la otra por lo menos poder salir. Ahora, ¿esa es una necesidad? Para mí no, es un deseo. Y es un deseo, insisto, bueno, ¿no? Y me va a venir bien. ¿Y que eso quiere decir que lo tengo que despreciar? No, no lo tengo que despreciar, lo tengo que complementar. Pero no es una necesidad. Y ahí es donde hablo yo, ¿no? De diferenciar, para que cuando yo sepa, diga, oye, mi deseo de salir a la montaña es un deseo, está bien y voy a hacer por salir, ¿correcto? Pero no es una necesidad. Mi necesidad es otra cosa. Mi necesidad es comer, tener una casa como esta en la que estoy. Necesidades tengo otras. Ese es un deseo. Y entonces yo ahí ya voy equilibrando, ¿correcto? Y claro, la segunda, Juan Manuel de Prada, he de confesar que me gustan mucho sus artículos, ¿no? Lo leo a menudo, siempre que puedo y cae en mis manos, ¿no? El ABC, sobre todo los sábados, que es cuando suelo leerlo, escribe muy bien y bueno, coincido totalmente en él, ¿no? Él va muchas veces más allá, pero es la misma idea, ¿no? Dice, nosotros, al final, si mis deseos son si yo lo que tengo que hacer es cubrir deseos y cuanto más deseos pueda, tengo que cubrir, al final, de alguna manera, y él lo dice en algún artículo, no en ese fragmento, pero lo dice, lo que está diciéndote es, yo soy un dios. El criterio, yo soy mi dios, ¿vale? En mi libro, que voy a sacar ahora, se llama Enmimismados, Manual para descentrarse, no sé si lo dije el otro día, Enmimismados, Manual para descentrarse, al final lo que hay detrás es eso, cuando yo lo que estoy expresando en mí mismo, tengo que cumplir mis deseos, tengo que cumplir, considero que el criterio absoluto son mis propios deseos, soy yo, y por lo tanto yo puedo hacer, no tengo límites, yo puedo ir hasta donde yo sea. Entonces, aquí lo que habla también es que se impone sobre la realidad. Entonces, mi identidad, ¿quién soy? Mi identidad. Y él ya está hablando de una de las cosas que yo analizo en el libro, que es esa dualidad en la que dice, ¿quién soy yo? Y te dice, no, yo soy lo que pienso que yo soy. Mi cuerpo es un accidente, ¿correcto? Está hablando. Entonces, mi cuerpo es un accidente, yo tengo un cuerpo, no soy mi cuerpo, es lo que te dice mucha gente, los chavales te lo dicen. Entonces te dicen, yo tengo un cuerpo, pero yo soy lo que yo quiero ser, mis deseos. Por lo tanto, yo puedo transformar mi cuerpo, claro, y yo puedo pensar lo que soy y entonces intento transformar mi cuerpo para que se ajuste a lo que yo quiero ser. Y por eso la gente se gasta tanto dinero en los gimnasios, no sé si lo habéis visto, y en las operaciones,
porque dicen, yo no soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo. Y lo que pasa es que como eso tengo es una propiedad y yo soy lo que yo pienso que soy, y yo lo que consiste mi vida es en cumplir mis deseos, quiero moldear mi cuerpo para que mi cuerpo sea lo que yo quiero que sea. ¿Me estoy explicando? No sé si me estoy explicando. ¿Me seguís? Y esto es de lo que habla él también. Y esto está relacionado todo, está relacionado. Porque entonces, al final, resulta que yo tengo un cuerpo, yo no soy mi cuerpo, pero dedico mucho más tiempo a mi cuerpo que si yo pienso que mi cuerpo soy yo, como yo lo pienso. Porque entonces lo que digo, evidentemente tengo que cuidarlo, yo soy mi cuerpo y tengo que hacer un poco de deporte, hago un poco de deporte, intento no abusar de nada, ¿no? Ni comer una cosa equilibrada, dieta mediterránea y tal, porque quiero cuidarme para ser para los otros, pero no me obsesiono con ese cuidado. ¿Me seguís? Lo hago porque si yo estoy en forma, si yo tengo buenas condiciones, voy a poder dar mejores las clases, voy a poder atender mejor a mis hijos. Me explico, me cuido para los otros, pero no me obsesiona mi cuerpo. Correcto, sin embargo, ahora sí que tenemos una gran obsesión sobre el cuerpo. Y ahí es un poco lo que va, pero todo tiene relación. Es decir, como él dice, está relacionado. Yo en lugar de capitalismo diría el economicismo, ¿no? O el ensimismamiento y autorreferencia. Pero bueno, esto quiero decir. Ya, y ya os digo, a veces es un poco bruto, Juan Manuel de Prada. Si lo leéis lo sabéis, que a veces es un poco bruto, ¿correcto? Hay días que digo, hoy se ha pasado, hoy se ha pasado. Pero bueno, esto nos pasa con todos la gente que escribimos, que hay días que estamos más conformes y hay otros días que decimos, hoy. Pero en general me gusta mucho cómo escribe y vamos, en esto coincido totalmente con su análisis, aunque yo le llamaría economicismo, pero eso es un matiz. Ana Teresa, desde México, dice que le ha gustado mucho el planteamiento y vuelve a la cuestión del esfuerzo, que es importante porque hay gente que prefiere no hacer esfuerzo y vivir de beneficencia, ¿no? Sí, no, no son muchos, pero a ver los hilos, claro. Y además es muy sencillo. Si mi objetivo soy yo, si mi objetivo soy yo, y lo que yo quiero es. Vamos a excluir la gente que no tiene más remedio, ¿correcto? Hay gente que no tiene más remedio. ¿Me explico? Hay gente que tiene problemas reales y que ha tenido problemas reales en la vida y no tiene ni instrumentos ni puede, ¿no? Si vosotros, yo trabajo mucho con Cáritas en mi parroquia, tenemos unas situaciones realmente muy duras en las Cáritas y ves a mucha gente que está viviendo de la beneficencia porque no puede, no porque no quiera, ¿me explico? No porque, y tenemos que hacer, y mucha gente conseguimos que pueda hacer, ¿vale? No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que podríamos llamar gente cara dura, ¿no? Que dice, aquí. Pero claro, esto entra dentro del economicismo. Esta gente cara dura dice, o autorreferente dice, yo lo que necesito es vivir bien, yo no quiero mucho, pero yo quiero lo mío, tengo que cumplir mis objetivos son poco, pero yo quiero que cumplirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues conseguirlo. Y si lo consigo y me lo dan, ¿para qué voy a estar haciendo un esfuerzo? Si al final los demás a mí me dan igual. ¿Me explico? Entonces, hay gente así. Claro que hay gente así. La falta de esfuerzo y el querer vivir de los otros no es diferente al economicismo, está en el economicismo. ¿Por qué? Porque el economicismo y la autorreferencia está diciendo, piensa solo en ti, dedícate a lo suyo, cumple tus objetivos. Si yo los puedo cumplir de la beneficencia, a mí me lo dan, ¿para qué voy a hacer ningún esfuerzo? ¿Correcto? Si nosotros cambiamos o si se cambia esa mentalidad y las personas están pensando en, no, yo quiero saber qué puedo aportar yo, qué puedo dar, si están ahí es porque no tienen más remedio que a ver las haylas, ¿no? Que gente que tiene. Por lo tanto, yo creo que la cuestión del esfuerzo es importante, por supuesto. El esfuerzo es la base. ¿Me explico? Eso es Sin esfuerzo, muy pocas cosas hay en la vida. El esfuerzo nos permite avanzar. Y esto hay que tenerlo claro. Ahora, lo que no puedo prometer es hacer promesas vanas y decir, con el esfuerzo lo consigues todo. Perdón, no. El esfuerzo es la base para conseguir cualquier cosa, pero el esfuerzo, solo con el esfuerzo no lo consigues todo. Y desgraciadamente en esta sociedad te lo dicen, tú ves los libros y te dicen, este se ha esforzado, tal, y lo ha conseguido porque se esforzaba. ¿Y qué? ¿Y la gente que se ha esforzado y no lo ha conseguido por distintas circunstancias, no ha llegado ahí arriba a triunfar en la vida? Porque claro, aquí es también, entramos, eso lo hablé la otra vez, en la sociedad del triunfo del que hablamos, ¿no? ¿Lo recordáis? La otra vez creo que sí que hablé de eso, ¿no? Que decía, una sociedad del triunfo es una sociedad del fracaso. El que triunfa, el que gana, no siempre es por esfuerzo. ¿Vosotros creéis que cuando se hace una carrera, el que llega ahí el segundo o el tercero, solo que llega el segundo o el tercero porque no se ha esforzado tanto como el primero?
pues normalmente se han esforzado lo mismo. ¿Me explico? Es decir, que entonces yo creo que ahí tenemos que ver, ¿no? Margarita vuelve al tema de deseos y necesidades y dice, la clave está en saber y pensar que cada persona es diferente y tiene unos anhelos y unas ilusiones que se han de respetar y apoyar y en algunos casos formar o informar. Correcto. Entonces, los anhelos y las ilusiones, cada uno tiene las suyas y no tenemos por qué ir en contra de ellas pues, si son buenas. Pero las necesidades son las mismas. Vale, tendríamos que hacer un análisis, ¿vale? Yo aquí no me daba tiempo a hacer un análisis, tenemos un análisis. Pero comer necesitamos comer todos. Refugiarnos del frío y del calor necesitamos todos. Curarnos de las enfermedades, ¿quién no necesita curarse de las enfermedades? ¿Vale? Hay unas necesidades básicas que las tenemos todas. Y hay unas necesidades sociales que también las tenemos todos. Todos no las mismas, depende de dónde vivimos y lo que hacemos, pero hay necesidades sociales que tenemos. Es decir, que hay una serie de necesidades que son objetivas y objetivables. Y podemos hablar de ellas. Y esas son de todos. Y luego hay unos deseos que son propios, como yo he dicho, a mí me gusta andar y salir a la montaña. A lo mejor alguno de vosotros decís, a mí no, a mí lo que me gusta es ir al cine. A mí la montaña no me atrae lo más mínimo. O ir a la playa y pasar, ¿no? Y son. ¿Y tenemos que impedirlas? No, por supuesto que no. Ahora, enseñar que son deseos y que por lo tanto, ¿dónde están? ¿Dónde los ponemos? Y esto nos ayuda a ser más felices, a tener unas vidas más plenas. Pero esto necesitaría para explicarnos el razonamiento que hay detrás, los tipos de necesidades, las necesidades básicas, las necesidades sociales, las necesidades autogeneradas y las pseudo necesidades y las apetencias, ¿no? El nivel básico de satisfacción y cómo funciona eso. Necesitaría tener por lo menos media horita, tres cuartos para explicarlo de una manera más fundamentada, ¿no? Y para que eso nos sirviese para entender cómo funcionan. Monse abre un tema nuevo, que toca un poco también respecto a lo que has comentado, y dice, ¿cómo se puede tratar el tema de la inmigración en el siglo XXI? Bueno, pues eso, además nosotros que somos cristianos es un tema, de verdad, es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema muy complicado y es un tema muy triste, ¿no? Porque con frecuencia estamos en una sociedad en la que la mayoría de la gente no considera que todos somos iguales. Es decir, eso que pensamos los cristianos de que todos somos hijos de Dios, somos hermanos, todos somos iguales en dignidad, ¿no? Que está dentro de la base de la doctrina social de la Iglesia, que lo que decía San Pablo, que ya no hay ni griego, ni romano, ni hombre, ni mujer, etcétera, en Gálatas, ¿no? En la carta a Gálatas. Todo eso, desgraciadamente, hoy hay una gran mayoría de personas que no lo piensa. Que piensa que el que tiene una religión diferente a mí puede ser un peligro para mí, o no alguien que me enriquezca, sino un peligro y que además no es bueno, que el que piensa políticamente distinto a mí también es un peligro, una amenaza y además no es bueno. Y claro, nosotros normalmente cuando pensamos en el diferente que no es igual a mí, habitualmente, puede haber excepciones, pensamos que el otro es peor que yo. Correcto, esto suele ser lo normal, porque lo normal es que yo pienso que como yo soy, lo que yo hago y lo que tal sea lo mejor, porque si no haríamos otra cosa, ¿no? Si yo soy cristiano es porque pienso que el cristianismo es la mejor religión, porque si yo no pensase eso y fuese cristiano, algo tendría mal, ¿no? Tendría ahí un cruce. Evidentemente yo pienso que el cristianismo es lo mejor, claro que sí. ¿Correcto? Entonces, claro, cuando yo digo el que no es cristiano no es igual a mí, ¿qué estoy pensando? Que es peor, porque no se ha dado cuenta de que el cristianismo es lo mejor. Entonces, esto se ve claramente en la inmigración, ¿no? Y yo les comentaba hoy a mis alumnos, hoy justo hemos tenido una conversación porque les enseño a la gente de la universidad, les enseño a conversar, ¿no? A que conversen, porque la gente no sabe conversar, hoy en día solo debate, se bate con los otros dialécticamente, tiene que ganar, vencer al otro, argumentos para vencer al otro, para atacarle, para rebotarle y tal. Y yo creo que la conversación es importante, ¿no? Que sepamos argumentar para que el otro nos entienda y que sepamos también intentar entender al otro. Bueno, pues en la conversación de hoy teníamos una chica de Hierro que estudia con nosotros aquí en Valencia, ¿vale? Y entonces comentaba ella el problema que suponía, pues que en una población de 10.000 habitantes, tener 23.000 personas allí que llegan y que no quieren ir al Hierro, ¿vale? Porque ellos no tienen intención de ir al Hierro. ¿Por qué querría un inmigrante ir al Hierro? Que hay 10.000 habitantes, que es una islita ahí perdida,
No hay ningún interés en ir al Hierro, no tienen ningún interés. Pero de repente les llegan, en poco tiempo se les acumulan allí 23.000 personas y ellos viven 10.000 personas allí. ¿Me explico? Y entonces dices, ¿por qué llegan ahí? Pues llegan ahí porque lo que quieren es llegar a Europa y no les damos libertad para que vengan. Es decir, si mis alumnos, los que tenía hoy ahí, deciden que son jóvenes y que quieren conocer mundo, no tienen problemas. Se van a viajar a casi todos los lugares del mundo y no van a tener ningún problema. Es decir, un joven de aquí de España, como las personas que tenía hoy en la conversación, deciden que quieren ver mundo porque tienen inquietudes y quieren ver otros países y tal, y no tienen ningún problema. Ahora, un africano con carrera universitaria y todo, decide que quiere ver mundo, que quiere conocer otros países y tiene las puertas cerradas. ¿Me explico? Un joven africano decide, como los nuestros, que han nacido allí porque les ha tocado nacer allí, que han estudiado, que tienen una carrera, y dicen, pues a mí me gustaría irme a no sé dónde, ¿no? Como hacen los nuestros, a tal sitio, me gustaría hacer un viaje de turismo y tal. Lo tienen cerrado. Entonces, claro, dice, ¿por qué? ¿Porque es pobre? ¿No? Lo que dice de la Cortina. Porque vienen de países pobres, porque no tienen por qué ser pobres, ¿eh? Algunos tienen... ¿Qué pasa? ¿Que tenemos aporofobia? ¿Tenemos odio a los pobres y no queremos gente que venga de países pobres? ¿O por qué? Entonces, claro, es un problema grave, porque además nos supone tres grandes problemas esto. Primero, lo que está pasando en el Hierro. Nadie quiere ir al Hierro. Si pudieran entrar legalmente, nadie iría al Hierro. En el Hierro pasaría como pasa ahora, ¿no? Que hay veces que hay extranjeros que van allí, se enamoran y se quedan. También son emigrantes y se quedan a vivir allí. Pero algunos, la mayoría de la gente, no queremos ir a vivir al Hierro. Meternos en una isla de 10.000 habitantes allí en el Atlántico, no sé, a lo mejor os parece muy atractivo o creéis que es el sitio más atractivo del mundo para emigrar. No, no parece, no tendrían. Pero hay varias cuestiones más, ¿no? Cuando los marroquíes podían entrar y salir aquí a España sin problemas hace 30 años, aquí a Valencia venían muchos, estaban 2 o 3 meses, hacían la recogida de alimentos, la recogida, perdón, agrícola y tal, y luego se volvían. Ganaban dinero aquí y se volvían a su casa. Y al año siguiente volvían. Yo los veía, quiero decir, porque yo estoy en una zona de huerta y aquí, no sé si ahí vosotros alguno está en una zona en Lérida o tal, los tíos venían, entraban, recogían, se pasa como la vendimia, ¿no? En Francia. Se pasaban aquí 2 o 3 meses, conseguían dinero, con eso que conseguían, igual en Marruecos, vivían todo y no se les ocurría venirse a vivir aquí. Claro, cuando llegan aquí y no saben si van a volver a entrar, no se van, porque si se van no saben si van a volver a entrar. Es lo que pasó con los rumanos, ¿no? Cuando los rumanos entran en la Unión Europea, ¿qué se consigue? Cuando entran en la Unión Europea y tienen la entrada y salida libre en España, ¿qué pasa? ¿Vienen más rumanos? No, se fueron. Hubo menos rumanos aquí. Porque dijeron, me puedo ir a mi país, con lo que he aprendido voy a intentarlo. Si no, siempre puedo volver a España. Ya es la Unión Europea. Ya no hay problema. Por lo tanto, me vuelvo. Y se volvieron muchos más de los que vinieron aquí. Pero es que no es solo ese problema, los dos problemas que hay un tercer problema. Estoy generando una cantidad, como vienen aquí y necesitamos que trabajen, pero no tienen. Vienen aquí porque pueden conseguir empleos y trabajos. Y resulta que eh, no tienen los papeles. Tenemos un montón de gente que está contratando a personas ilegalmente y estamos promocionando un sistema de economía sumergida. Y tú hablas con empresarios y te dicen, es que necesito trabajadores y no los puedo contratar legalmente y me gustaría contratarlos legalmente porque yo quiero hacer las cosas bien y no puedo porque son los únicos que vienen a trabajar pero no tienen papeles y no consigo gente que lo hace. En total que me arriesgo. Y tenemos a gente como en el sitio a la parroquia donde yo voy, que los tipos se alquilan, tienen una nave industrial, en la nave industrial ponen tiendas de campaña y alquilan las tiendas de campaña a la gente ilegal.
que están en una nave industrial dentro de una tienda de campaña y les cobran 200 o 300 euros al mes por la tienda de campaña, metidos en una nave industrial con unos baños ahí, porque no pueden ir a otro sitio y se aprovechan de esas personas. ¿Me seguís? Por lo tanto, en un sistema como nuestro español, generamos y potenciamos una economía sumergida y lo facilitamos en el siglo XXI, ¿no? Claro, desde el punto de vista cristiano, me parece muy duro, ¿no? Y que tendríamos que plantearlo de otra manera, que tendríamos que ver de otra manera. Y la solución no es poner puertas al campo, no es poner puertas al campo. Yo hice la tesis doctoral sobre Sudáfrica, he estado mucho tiempo allí. En Sudáfrica, en los años 90, antes de que acabara el apartheid, la gente, bueno, en los años 80, 70 y tal, la gente tenía un pase. Todos los negros tenían un pase. Y en el pase decía dónde tenían que estar. Y si decía que tenían que estar en Durban, en el pase tenían que estar en Durban. Y ponía de qué fecha a qué fecha tenían que estar en Durban. Sí, al negro que siempre la policía le podía pedir ese pase, siempre tenían que ir. Lo pillaban en Port Elizabeth, lo enviaban a la cárcel. ¿Me explico? Es decir, que ellos regulaban y decían dónde tenía que ir la gente, dónde tenía que estar y las fechas. Y si a un negro lo pillaban por la calle, pedían el pase y no tenía el pase, iba a la cárcel directamente. ¿Me explico? Sistema represivo, fuerte, bien organizado. Bueno, pues la gente, los negros, adultos, tenían una media, se habían hecho contabilizaciones, de 3 veces habían pasado por la cárcel en sus años de trabajo. Porque la gente, a pesar de ese control impresionante, iba donde no ponía el pase, porque sabía que si encontraban trabajo en Port Elizabeth no se iban a Durban, o porque tenían la familia en Port Elizabeth. ¿Me explico? Un sistema súper regulado, súper estricto, y la gente se lo saltaba, aunque fueran a la cárcel. Y entonces te das cuenta que no se pueden poner puertas al campo. No se puede poner. Lo que hay que hacer es organizar, poner legislación, hacerlo bien, me explico, facilitar y facilitar muchas cosas. Pero no decir, pues vamos a poner más barreras y cuanto más barreras mejor, porque luego además la mayoría de los inmigrantes ilegales entran por el aeropuerto. Al final, cuando uno ve la cantidad de inmigrantes en España, la mayoría de dónde vienen, de Colombia, de Venezuela y tal. Y esos han llegado en patera, han llegado, no, esos llegan por el aeropuerto. Y atención, hay muchos de Colombia, de Venezuela y tal que llegan aquí y que no se contabilizan como inmigrantes. ¿Por qué? Porque tienen la nacionalidad española o la nacionalidad italiana. Yo conozco a muchos así. Entonces, realmente han vivido toda la vida en Venezuela o han vivido toda la vida en Colombia, son venezolanos o son colombianos porque han estado ahí toda la vida, pero se vienen aquí y tienen doble nacionalidad y en los papeles que aparecen, ellos entran como europeos. Por lo tanto, no aparecen. Es decir, que el número que pone ahí no es real del todo, porque, porque han entrado con su pasaporte europeo. ¿Me explico, por favor? Entonces, bueno, esto necesitaría mucho más y habría que ver medidas, no, no puedo dar más, ¿no? Pero sí que hablo desde el punto de vista, desde la concienciación como cristiano, ¿no? Y cómo ves que la gente no trata a los demás como personas, desprecia a los demás porque no son como ellos, ¿no? Y no solo se ve en la inmigración, ¿eh? También se ve en muchas otras cosas. Queda una última pregunta de Javier que dice, no necesariamente la cultura del esfuerzo está relacionada con los resultados, sino con la virtud que lleva aparejada. El determinismo que compara Europa con Burkina Faso no va contra la libertad. La segunda parte no la entiendo, Javier. ¿Me has dicho que es Javier? Javier, sí. Sí, lo del determinismo que compara, eso no lo entiendo. Yo Eh, ¿Puedo hablar? sí, sí, por favor, porque no lo Sí, sí. entiendo. No, Sí, a sí, ver, por yo lo que favor. quiero decir es que a mí me parece decir que porque has nacido en Burkina Faso tienes menos posibilidades que en Europa, pues no lo sé. O sea, si te esfuerzas serás el mejor de Burkina Faso, probablemente. No, o no lo sé, o no lo sé. Pero quiero decir que pensar que porque has nacido en un lugar y eres más pobre, no sé, no me parece justo, quiero decir. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, 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 yo creo que... Es un tema estadístico, ¿no? Pero si resulta que al final eres muy orador, qué sé yo, no sé, qué decir. O eres muy Sí, virtuoso, ¿qué quieres que te diga, no? No sé. correcto. Yo, Javier,
pienso que estoy hablando de algo objetivo, ¿correcto? Pero si no, cámbialo de otra manera. Que dos personas, una con un cuerpo que tiene un gran físico y otra con un cuerpo que no le acompaña en el físico, pueden entrenar el mismo tiempo y sus resultados no van a ser igual. ¿Correcto? Pero bueno, No vamos es a un ver. determinismo, es una realidad. Sí, Nosotros, pero esto también le estamos dando la razón al marxismo de que la sociedad la tiene la culpa y no sé, no me no, parece. yo no digo que la sociedad tenga la culpa. Yo lo que estoy diciendo es que los resultados de mi esfuerzo no solo dependen de mi esfuerzo, dependen de un montón de cosas más. Depende de tu esfuerzo y tu adaptación a unas circunstancias más o menos adversas. O sea, ha habido gente que ha sobrevivido a condiciones muy adversas, serán héroes o no. Pero quiero decir que yo no veo, no, este razonamiento, perdona, a mí me chirría, ¿eh? Pero bueno, a lo Sí, mejor es sí, una sí. opinión personal. Sí, sí, correcto. Yo creo que es bastante objetivo, que nuestros resultados no solo dependen de nuestro esfuerzo, no solo dependen, que es lo que yo estoy diciendo. La sociedad te dice que sí, que depende de tu esfuerzo. Si te esfuerzas más, tus resultados van a ser mejores. Si te esfuerzas menos, yo podría hacer un montón de esfuerzos, pero lo que os he dicho, no podía haber sido nunca un deportista profesional. Yo tengo varios hijos, ¿no? Entonces, hay algún hijo que sin hacer esfuerzo tiene unas condiciones físicas que cualquier deporte lo hace bien sin ningún esfuerzo. Y tengo otro que se esfuerzan muchísimo más y son muchísimo más malos en el deporte. ¿Por qué? Porque han nacido con unas condiciones físicas distintas. En mi casa, yo prácticamente no estudiaba y sacaba muchísimas mejores notas que mis hermanos. ¿Por qué? Porque tengo sobre todo una hermana que se ha esforzado mucho y tenía dislexia y le costaba mucho y se ha esforzado mucho y ha conseguido, gracias al esfuerzo, ha conseguido, bueno, sacó una carrera, luego sacó una segunda y luego sacó la oposición y tiene, correcto, pero ella se frustraba mucho porque decía que yo no estudiaba casi y sacaba muchas mejores notas y era verdad. ¿Por qué yo no estudiaba casi? Yo me esforzaba también, ¿eh? Yo he estudiado 3 carreras y me he esforzado. Pero ¿por qué yo? ¿Eso era por mi esfuerzo? No. Resulta que yo nací con mejores condiciones para el estudio. ¿Me explico? Eh, y, y- ¿Y qué quieres que te diga? Pues nací con mejores condiciones. No lo digo con orgullo ni nada, porque a mí me apena por mi hermana. Me hubiera gustado que mi hermana hubiera tenido, y admiro a mi hermana, para sacar menos notas que yo y para sacar menos cosas, ha tenido que realizar mucho esfuerzo, mucho más esfuerzo que el que hice yo. Me explico, a eso me refiero, que el esfuerzo no lo es todo. Y si nosotros engañamos y decimos que con el esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa, estamos engañando a la No, gente. pero es que eso, yo creo que la cultura del esfuerzo no va de eso. Yo de seguir yo no vamos, yo entiendo cultura del esfuerzo y cultura del esfuerzo, no cultura del esfuerzo por la cultura del esfuerzo es buena en sí misma, no en función de los resultados. Vamos a ¿Eh? ver, yo no sé si la cultura del esfuerzo, ¿qué es exactamente? El Ya, ya. esfuerzo es necesario para cualquier cosa. Si no hay Mm. esfuerzo, no puedes conseguir cualquier cosa. Yo siempre digo, eso es la base. ¿Me explico? Si tú no te esfuerzas, nada en la vida. Cualquier cosa en la vida precisa de esfuerzo. Eso lo tengo muy claro. ¿Correcto? Si a eso le llamamos, si decir que cualquier cosa en la vida precisa de esfuerzo, y a eso le llamamos cultura del esfuerzo, totalmente de acuerdo contigo. También, vale. Me explico, totalmente de acuerdo. Si eso es la cultura del esfuerzo, totalmente de acuerdo. ¿Me explico? Yo estaba hablando de esa otra idea que nos transmiten que creo que no es cierta. ¿Me explico? Sí, sí, Y de acuerdo. evidentemente el esfuerzo es una virtud. No tienes que hacer un esfuerzo para conseguir resultados. No vivir en el resultado, sino vivir el esfuerzo me permite mejorar como persona, me permite ofrecer algo mejor a los demás, me permite evolucionar hacia ser una mejor persona. ¿Me explico? Y ahí entra el esfuerzo como virtud. Y yo eso sí que lo veo. ¿Me sigues? Yo estaba hablando de la otra parte que desgraciadamente en nuestras sociedades con mucha frecuencia te lo dicen. Y creo que hace un flaco favor, porque al final hay mucha gente que no se esfuerza, porque dice, ¿para qué? Me dicen que eso, pero eso no es verdad. Digo, no, no es que no te tienes que esforzar porque quieres triunfar, sino porque tu vida va en eso. Tu vida en parte es esfuerzo. No todo es esfuerzo, pero en parte es. Y por lo tanto el esfuerzo es muy importante.
Pues no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una última y si no lo dejamos porque ya es tarde. Ya son las 9:20. Y Pues, gracias, Javier, por la apreciación, ¿eh? Creo que al final tampoco estamos tan alejados. Son matices ahí y es bueno también conversar, ¿no? Y tampoco tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo, sino enriquecernos entre todos, ¿eh? Javier, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Enrique. nada, a Y a vosotros. todos, pues el mes que viene nos vemos en la siguiente, que es sobre política. Y la dará al Josep Miró. Perfecto. Pues Vale, pues muchas muchas gracias a todos, gracias Diego. y buenas noches a todos.